empezamos. Javier, ¿para Javier? Sí. Sí, hola, buenas noches. Me llamo José y yo quería preguntar, me ha gustado mucho lo de la Fageda o la Falleda, la fábrica esa de yogures y tal. Pero me pregunto, ellos han hablado de 1 a 6, el salario, la relación, el diferencial de salario es de 1 a 6. Yo me pregunto si han tenido en cuenta que actualmente el salario mínimo interprofesional es indigno. Porque imagínense una empresa que sí, cumple eso de 1 a 6, pero resulta que sí, el de arriba, el de 6, vive muy bien, pero a costa de que haya una gran base del 1 que cobran, pues una vergüenza como es el salario mínimo interprofesional hoy en día. Bueno, yo puedo... ¿Puedes ponernos en...? ¿Sí? ¿Se oye? Vale, sí. Yo puedo decir que tienes toda la razón, para empezar. Tienes toda la razón en el sentido en el que lo enfocas. Pero sí te puedo decir que he conocido a él, hemos hablado de eso también, y ese salario no es para una persona que trabaja las 8 horas del día. Es para personas, concretamente, bueno, para varias personas que están en un puesto en el que no, creo que son 6 horas las que trabajan. De alguna manera lo compensa. Pero sí, tienes toda la razón. Hay que partir de la base de que el salario mínimo es indigno. Pero bueno, esa es una de las peleas en las que estamos. Yo querría puntualizar también que, igual que nosotros fomentamos la idea de que tiene que haber una proporción entre los salarios, teniendo un salario máximo, pues también consideramos que el salario mínimo tiene que ser suficientemente digno. Por eso, entre otras cosas, apoyamos la medida de la renta básica universal, que lleva años también ATAC defendiéndola antes que nosotros. Pero aunque ATAC la defienda antes que nosotros no consideramos que somos de segunda división, sino que nos apoyamos con ellos y les apoyamos para que haya un mínimo de salario, una renta a todas las personas para evitar que una persona se vea obligada a hacer aquellas cosas que nadie quiere hacer y se vea obligada solamente por una necesidad imperiosa de llevar a casa un dinero para que no le corten la luz y demás. Entonces, un salario mínimo, una renta básica universal, y que la proporción entre salarios mínimos y máximos sean proporcionales, además de que haya un salario mínimo interprofesional que sea suficientemente digno. Eso tendría que salir también de una discusión de la ciudadanía, porque imponer nosotros o imponer cualquiera, el gobierno, por ejemplo, lo que considera un salario mínimo o un salario máximo, creo que sería una medida contraproducente, en el sentido de que si nosotros queremos que la gente haga cosas y consiga la ciudadanía sus objetivos, que es que las cosas que utiliza tengan un retorno social, un retorno de utilidad social, tenemos que hacer que esa gente opine. Entonces, entre todos tendríamos que decidir cuál es el salario mínimo que consideramos decente. No por temas políticos, decir que ahora lo subo a 700 o que lo subo a 1000, porque a lo mejor a 1000 no estamos de acuerdo, la ciudadanía, o a lo mejor a 700 tampoco. Yo creo que ese sería el punto importante. ¿Pasáis las...? Sí, mi nombre es Fernando y bueno, felicitaros por la claridad de la exposición, sobre todo la primera estuvo como muy documentada, en fin, y deciros que esto tiene como historia en la escuela española, concretamente del siglo XVI-XVII, se planteó la economía con límites. Después viene David Ricardo, Adam Smith, en fin, y que empiezan a hablar de propiedad y lucro sin límites. Entonces, a propósito de eso, solo quería puntualizar que en la diapositiva de la primera exposición, cuando se proponen límites a la propiedad, a la herencia, a los salarios máximos, quizás estuviera faltando el límite al lucro, que está dicho, pero para un detalle nomás de la diapositiva, porque decía Domingo de Soto que el lucro razonable es el que dinamiza el comercio, en fin, la economía
incluso esta sensata del bien común, en fin. Pero a finales del 18 es Bentham el que tiene un libro que se llama Apología de la usura. Y la usura no es otra cosa que el lucro ilimitado. Y Bentham defiende ese derecho, dice, como una rara omisión de los ingleses que habrían pensado los derechos individuales, en otro libro que se llama Psicología del hombre económico, donde hay un principio, él le llama principio de autopreferencia. Todo agente en el mercado busca el máximo beneficio para sí, con independencia del beneficio o perjuicio que le cause a los demás, incluso a los más próximos. Lo recito porque es el primer dogma del neoliberalismo. Bueno, y simplemente es una puntualización de que cuando se mencionan los límites se ponga también el lucro. Gracias. En lo que a mí respecta por la presentación, lo tendré en cuenta porque está bien, aparte de que se dice nunca, o sea, que ya se explica, nunca está de más el que se visualice y se remarque en esa parte, ¿no? Por mi parte, muchas gracias. De decir y le dejo a Eduardo que seguramente te va a dar la razón seguro, pero que yo me voy a la historia actual, por ejemplo, que es la mía, y hace 2 semanas, creo que era un miércoles, me llamaron comunista, y no es una frase, puede parecerlo, pero y al día siguiente, bueno, me quedé semi preocupado porque ya sabes lo que ocurre, ¿no? Pero me quedé muy tranquilo al día siguiente cuando me dijeron que era sectario eclesial. Y entonces dije, hombre, algo no estamos haciendo mal. Porque claro, si te ven de las dos maneras, quizás sea que estés bastante en el centro. Pero bueno, muchas gracias. Yo quería solo puntualizar 2 cositas. Una, 3 cositas. La primera, no podemos decirlo todo en una charla, porque ya sería demasiada información, y como normalmente perdemos el 90% de la información cuando salimos de las conferencias, pues es interesante que nos quedemos con las ideas centrales. Y es importante lo que dices, tienes razón. Yo te doy la razón. También quería puntualizar que tenemos una lista de 20 puntos, de 20 propuestas, porque son propuestas, no son dogmas, que consideramos que podrían ser interesantes debatir con la ciudadanía, y creo que entre ellas está la idea de limitar el beneficio. Y por último sí quería decir que esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Estás citando autores de hace años, hace siglos, pero las civilizaciones surgen con 2 ideas. Una de las ideas, que creo que es equivocada, lo que pasa que forjó las civilizaciones, es la idea de que no todos somos iguales, de que hay unos que son más iguales que otros. Por eso aparecen reyes, por eso aparecen sumos sacerdotes, faraones, etc. Y creo que esa idea hoy día, con el desarrollo de la democracia y de la idea también de que todos podemos y de que todos somos iguales en derecho, pues es equivocada. Tuvo su tiempo y creo que ya pasó. Hay una segunda idea que creo que es igual o más importante que esa otra, que es la idea de proporcionalidad. Cuando se inaugura las civilizaciones, uno de los pasos más importantes, que es el ojo por ojo, diente por diente. Antes, por mirar a alguien, te mataban. Pues ahora ya no es igual. Ahora tú haces un daño y te hacen un daño. Esa idea de proporcionalidad ha seguido existiendo durante muchos siglos, durante milenios, desde tiempos de los sumerios, por ejemplo, hasta ahora, y resulta que en el siglo XX hay algunas personas que, animadas por aquellos que estás diciendo tú, que estás citando en tus comentarios, pues consideran que la idea de proporcionalidad es una idea poco adecuada, porque uno puede ganar infinitamente más que otro. Esa idea de romper la proporcionalidad hace que rompa la igualdad entre las personas, porque si tú ganas 500.000 veces más que otra persona, realmente no lo ganas, lo obtienes, pero no lo ganas. Si das carta de naturaleza a eso, las consecuencias que tienes es el desarrollo que he comentado antes, que acaba en tratados como el TTIP, en el que uno puede ganar de una manera infinita, no importándole nada al resto.
creo que teníamos que tener en cuenta la idea de mantenernos siempre dentro de unos límites razonables, tanto por lo bajo como por lo alto.